presentes. Ahí está. Bueno, me vuelvo a presentar. Yo soy Lucas Barrios, psicólogo y acompañante terapéutico, egresado de WADER. Y bueno, voy a estar acompañándolos y acompañándolas en esta cátedra que es Psicología Social. Bueno, para el día de hoy, la idea era retomarlo, el texto que ustedes ya deberían haber podido ver, que es el primer texto del programa, eh, que nos introduce un poco a lo que sería la cuestión del vínculo para la psicología social. Eh, es un resumen de la teoría de Pichon-Rivière que hace Spinatelli y Jorge. Bueno, están los videos y la idea ahora era poder charlar un poco con ustedes, ver qué les quedó de ese texto, qué les quedó de los videos, qué entendieron, hacer algunos señalamientos también, porque por ejemplo en ese texto, más que nada al final, se habla de la salud, de enfermedades, de las ansiedades básicas, todas esas cuestiones del cono invertido, quizá un poco eso les pueda llegar a perder, porque dice, bueno, ¿para qué quiero saber todo esto yo si estoy estudiando guía de turismo? ¿Qué tiene que ver con mi carrera? Bueno, eh, son herramientas, digamos, la psicología social y el trabajo con grupos, son herramientas que más allá de guía de turismo nos pueden servir para la vida cotidiana, eso es algo que también se plantea en ese texto, muy interesante, digamos. Eh, Así que bueno, me gustaría por ahí escuchar qué es lo que a ustedes les fue quedando de esto y a partir de ahí retomar eso que traigan para, bueno, reelaborarlo. A la vez, mencionar que vamos, o sea, la propuesta de la cátedra, de alguna manera, es trabajar como un grupo operativo, como plantear también ahí, van a plantear los diferentes textos de la cátedra, y para trabajar como grupo operativo, primero nos tenemos que conformar como grupo, lo cual ustedes ya supongo que hicieron, de ir anotándose en diferentes grupitos de 3 o 4 personas. Había una encuesta en la página para que lo puedan hacer en el campus. Y a partir de ahí, bueno, iremos conociéndonos, se irán conociendo ustedes, que ya vienen desde el cuatrimestre pasado cursando, así que entre ustedes deben tener algún vínculo, ya algo se deben conocer. Pero bueno, los grupos operativos funcionan también con una tarea, que la tarea en este caso va a ser aprender los conceptos que nos propone la materia, digamos. Entonces, con esa tarea, iremos viendo y conformando este grupo operativo centrado en el estudio, iremos viendo qué efectos tiene eso en nosotros también, en este cursado. Así que bueno, eh, no sé quién quiere tomar la palabra, comentar un poco sobre las lecturas, sobre los textos, los videos. Ahí, Guada, dale. Sí, ¿cómo estás? Perdóname. No, yo estoy arrancando recién ahora este cuatrimestre y, o sea, no estuve el cuatrimestre pasado, por lo tanto no los conozco a los compañeros. Y quería como saber, porque eso lo vi, lo de armar los grupos, pero no sabía bien, digamos, con quién, digamos, tengo que armar, o sea, con quién hablo para armar un grupo, digamos. Bueno, no sé si tienen algún grupo de WhatsApp donde estén. Ahí está. Ahí dice Brenda, hay un grupo de WhatsApp. Sí, ¿qué tal, Guada? Escúchame, hay un grupo de WhatsApp donde estamos casi todos los que arrancamos el año pasado y ahí medio que fuimos armando los grupos y después se fueron armando los subgrupos. Yo ahora te mando mi teléfono, vos mandame un mensajito y te agrego a ese grupo y buscamos a ver dónde te podemos Dale, enganchar, a ver qué grupo le falta un integrante o lo que. dale, mil gracias. ¿Y cómo te lo mando el teléfono? Yo te mando mi número de teléfono y mandame un WhatsApp. Ah, ¿me lo mandás por dónde? Por el grupo. Mandame a mí, Es un Vanessa, a grupito mi personal y yo ahí te explico. Yo para que no quede acá grabado. y Brenda igual también pasó el teléfono en el chat para que la agenden y bueno, Ah, nos Ahí vamos pasa Alejandra, que manejando. no. Chicas, ¿cómo Alejandra les va? les Buen día. llama. Yo ahí les fui anotando el número de Brenda, anotó el tuyo, Guada, y se lo paso a Vane.
porque yo lo estoy chateando. Ah, bueno, si no se lo pido a Flor, pido tu teléfono y de ahí hacemos así. ¿Dale? Sí, sí, Más es lo fácil. mismo. No hay problema, sí, Dale. sí. Perdón, no quería interrumpir con esto. Dale, gracias, Bueno, perdón, pero nada más. esto es parte también bueno, del armado de los grupos, de ir conociendo. Ahí cuando veíamos esto del cono invertido, una de las partes del cono invertido es la afiliación, que tiene que ver con esto de, bueno, ir conociéndose, encontrándose y empezando a conformar el grupo. Bueno, a ver, ¿quién es el valiente o la valiente? ¿Quieres tomar la palabra? Bueno, a mí particularmente, hola Claudia, Hola, Claudia. me pareció un poco difícil la lectura. Vi los videos también, me sigue pareciendo difícil y sé que tengo que hacer una segunda, una tercera lectura, pero algunos conceptos más o menos pude ir identificando. Creo que lo más fácil que me pareció comprender fue toda la historia personal de Pichón Rivière, más que los conceptos y demás. Ujú. Ahí Luis también está pasando su número, por los dos, en el chat. ¿Qué conceptos así te parecieron complicados y qué entendiste de esos conceptos? ¿Pudiste anotar algo? Digo, mientras leía, ¿hiciste alguna escritura, alguna No, pregunta? todavía no, lo dejé para la segunda. Ajá. Pero sí creo que llegué a entender lo que es el concepto de vínculo, esta relación sujeto-objeto. Pasa que yo también sí había leído ya el segundo texto que tenemos, que es el de el vínculo primario y secundario y demás, que habla sobre eso, entonces más o menos esa idea la tengo. Ujú. La relación primaria del bebé cuando nace con los padres, después salir al mundo, digamos, exterior con la escuela, todo ese tipo de cosas. Hasta ahí creo que yo entiendo más o menos. Después, no sé, este, por eso estoy acá también para escuchar a ver de qué vamos a comentar sobre eso. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera? ¿Qué les pareció la lectura y los videos? A ver, Luis. Luis, ¿estás ahí? Bueno, otra persona, si no, Profe. Bueno, dale, yo. Vanessa. ¿La Ajá. gane Toso o la gané yo? Dale, Toso, te dejo. Dale, no, estoy en la misma posición de Claudia. Ajá. Leí los textos, vi los videos y cuando quise hacer la parte práctica entendí que no había entendido nada, entonces volví a una segunda lectura, pero o sea, si tengo que decir el concepto quizás de vínculo, lo entiendo. O sea, cuando lo tengo que aplicar, no. Ahí ya se me enreda todo. Ujú. Bueno, Van ilumina. Bueno, yo más o menos tengo una idea de lo que son los textos. Los he leído, pero hace como 10 años, cuando estudié para educación física, bueno, tuve 3 psicologías y eso. Y entonces es como que estoy pegando un refresh, no me acuerdo todo exactamente, pero yo lo que entendí es como que la psicología es la relación entre el individuo y un grupo, o el contexto, el ámbito en el que se encuentra. No es lo mismo un individuo en su casa que un individuo en una institución con donde hay unas reglas, o es la interacción entre un individuo y un grupo, no entre dos grupos ni entre dos individuos. Es cómo se relaciona el individuo con un grupo. O sea, en la general fui lo que fui entendiendo y fui retomando en mi cabeza algunas cosas. Bien. Bueno, ¿alguna otra intervención más? Otra cosa que a mí me quedó, por ejemplo, fue el tema de el miedo a los cambios,
esto que genera, que es parte del aprendizaje, que genera la ansiedad básica, creo que es, este, esto de primero encontrarse en esta situación problemática, después como hacer el dilema de cómo lo resuelvo, qué sé yo, y después pasar a hacer el pasaje a la acción. Hasta ahí es como que más o menos vengo bien, es como que no puedo terminar de unir todos esos conceptos y armar algo en mi cabeza con eso, es como que tengo cosas sueltas, me pasa a mí. Pero bueno, Bien. parte Ahora, necesito leer más. ahora iremos articulando un poco eso. ¿Alguien más? Luis, que ahora volviste, que hoy perdiste el micrófono. Hola, ¿me están escuchando bien? Sí, se escucha. No, el texto a mí me resaltó, sobre todo lo difícil que es el tema de los grupos. Como se trata de diferentes individuos, perdón, de diferentes características, a veces para interactuar de forma coordinada, entre todos se complica. Y a veces hay gente que está en mi caso a veces uno está acostumbrado a no integrarse mucho, pero yo reconozco que en todo lugar es imposible interactuar con las personas. Por lo tanto, es necesario eh, hacer un esfuerzo y ponerse y usar empatía en cuanto a trabajar en grupo. Pero es una de las cosas más difíciles que hoy día en las empresas, por ejemplo, existe. El formar los grupos con un líder y que todos tiren de la misma manera. Bien. Bueno, esto que vos decís, Luis, de los mecanismos de trabajo en los ámbitos institucionales, también los vamos a trabajar en la unidad 3, 4, así que está bueno esto que traes, porque efectivamente, cómo nos vinculamos en estos ámbitos más sociales, con otra estructura, digamos, más organizacionales, también lo vamos a poder trabajar ahora en este cuatrimestre, digamos. Bueno, ¿alguna última intervención? Y empezamos como a marcar algunas cositas. Bueno, a ver, lo que es importante también tomar en cuenta, por eso no es azaroso ese texto, que es un resumen, ya digo, obviamente que Pichon Rivière hizo un desarrollo bastante extenso de la teoría de la psicología social, pero bueno, este resumen sintetiza de alguna manera varias cuestiones. Por un lado, los antecedentes. Fíjense, digamos, la historia de Pichon, que él plantea justamente, bueno, él viene de otro país, llega a Argentina, empieza a vincularse más que nada, o sea, es el único de 6 hermanos, es el único medio hermano, digamos. Eh, entonces, bueno, ahí hay cosas, atravesamientos personales de él que lo marcan en el sentido de lo que posteriormente va a ser su teoría de la psicología social. Él, bueno, hace todo este desarrollo, este encuentro de su carrera profesional, un poco enfermo. Después, bueno, conoce la obra de Freud, de lo que es el psicoanálisis, y a él le empieza a interesar mucho esta cuestión del trabajo en los hospitales neuropsiquiátricos, más que nada con pacientes y usuarios, digamos, con patologías severas, digamos. Él ahí empieza a trabajar con enfermeros, comprendiendo de que quienes estaban encerrados, vamos a decirlo de esta forma, adrede, encerrados en un hospital, eh, bueno, eran personas, eran sujetos de derecho, y en ese sentido, él los trata desde ese lugar. Pero observa justamente que los enfermeros, son básicamente quienes sostienen el trabajo hospitalario, en cualquier institución hospitalaria, sea un neuropsiquiátrico o sea un hospital general, no tenían esos mismos tratos con estas personas, por desconocimiento, más que nada. Entonces él, a través de su profesión, empieza a brindar ciertas formaciones, algunos de estos enfermeros,
donde en esos espacios, que él denomina posteriormente grupo operativo, observa que la experiencia misma de estos enfermeros es muy valiosa, pero era experiencia que no estaba escrita, digamos, no estaba sistematizada, no había pasado por la academia, era experiencia, es como un diamante en bruto, digamos. Bueno, y él empieza como a trabajar eso. Esto lo menciono porque, bueno, es importante, como decía, ubicar los antecedentes de su práctica para poder también pensar cómo él va planteando algunos conceptos. Lo que a nosotros en esta carrera nos interesa hoy, como ubicar más que nada, son el concepto de vínculo, el concepto de grupo operativo, la idea que propone Pichón del ECRO, que también lo vamos a charlar, y esta noción de aprendizaje que él plantea. Y bueno, el de las ansiedades básicas también, porque es algo con la cual vamos a tener que trabajar cuando uno coordina grupos. Bueno, en este sentido, él, en los posteriores textos que vamos a trabajar, vamos a ver esto que decía Vanessa Lumina, que bueno, nosotros somos sujetos que estamos atravesados por el lenguaje, digamos. Un bebé nace y es hablado por su grupo de crianza desde el primer momento. Antes incluso en la panza ya es hablado por otro, digamos. Ya los seres humanos interpretamos la necesidad del bebé y eso, qué sé yo, cuando un bebé llora uno dice, bueno, llora porque tiene hambre, o llora porque hay que cambiarlo, llora porque le duele la panza. Esa cuestión de interpretar hace que a nosotros mismos, al sujeto humano, se lo cargue con los conceptos, digamos, significantes, con el lenguaje, digamos. O sea, lo que nos diferencia de otros seres vivos es que podemos hablar, básicamente, ¿no? Entonces Pichón va a tomar también esta idea del lenguaje y de la palabra como algo principal para ver cómo se van generando estos vínculos que él plantea. Fíjense que en la definición de vínculo que él hace, dice que es bidireccional y tripersonal. Esto de tripersonal tiene que ver con que el vínculo se genera entre la persona misma, o sea, en este caso, por ejemplo, yo, y el objeto. Que el objeto puede ser el mate o puede ser otra persona, digamos. O sea, no en el sentido de que la persona se vuelva un objeto, pero sí en el término de vínculo. Y la tercera persona de ese, por eso es tripersonal, el vínculo es yo, Lucas, el mate, y el vínculo que generó con ellos, digamos. La relación entre el sujeto y el objeto sería como la tercera persona de esto que él menciona como lo tripersonal, digamos. Ahí es donde él ubica lo tripersonal. Y es bidireccional porque es entre el objeto y la persona, que a la vez al revés, digamos. Si estamos hablando de un vínculo entre yo y Claudio, por ejemplo, también ahí sería, desde mi punto de vista, yo brindaría ciertas ideas, tengo cierta imagen de lo que sería Claudio, y Claudio tendrá ciertas imágenes de lo que soy yo. Entonces, en ese sentido es bidireccional, digamos, el vínculo. Esto es importante saberlo porque, bueno, es a partir de este tipo de relaciones o estas formas de relacionarse que vamos a transitar el mundo, digamos. Asimismo, en este modo de vincularnos, vamos a generar distintas experiencias desde nuestro nacimiento, desde que somos bebé, o sea, hasta que nos moramos, básicamente. Pero eso implica justamente lo que vamos a ver en el segundo texto, que es la socialización primaria y la socialización secundaria, digamos. La primaria la vamos a pensar en relación a lo que es más que nada lo intrafamiliar, y ahí es donde se genera este núcleo de cómo vincularnos. Nosotros aprendemos a generar vínculo a partir ya se termina, a partir de de cómo se nos enseña en la familia, digamos, cómo aprendemos en la familia, cómo nuestra familia, nuestros padres nos hablan y nos dejamos hablar, ¿se entiende? ¿Me decía más o menos hasta ahí? En este sentido, por eso es que el vínculo... ¿Alguien prendió el micrófono? No. Por eso es tan importante, digamos, ubicar esta cuestión de lo vincular como aquello, fíjense que también usé esta palabra, aprender,
que es otro de los conceptos de Pichon, el aprendizaje, él plantea que la realidad como la conocemos es un constructo, digamos, a partir del lenguaje, obviamente. O sea, eso es lo que es lo común a todos y a todas, el lenguaje. Y en ese común a todos, en esa experiencia de transitar el mundo, vamos aprendiendo. O sea, por eso el aprendizaje también es fundamental en estos conceptos, digamos, en esta idea de la psicología social. En la medida que uno va creciendo, va generando experiencias, va aprendiendo a vivir en el mundo, ¿no? Es decir, qué sé yo, no sé si manejan, pero si maneja un auto, una bici, una moto, lo que sea. Eso es una experiencia que cuando se empieza a sistematizar, cuando se empieza a repetir, se empieza a adquirir, digamos. Entonces, en ese sentido, es importante también esta cuestión del aprendizaje. Consulta, con Ajá. respecto a esto, digamos que por eso creo que se menciona también en el texto como que la realidad no es o sea, no todos vemos la realidad de la misma manera porque la realidad de cada uno está impregnada por las experiencias que cada uno ha tenido. Eso creo que lo... Exacto, eso va por ahí. Okay. Si bien, o sea, por eso vuelvo a lo mismo, lo común es el lenguaje. En este caso, pongámosle la lengua castellana, ¿no? Entonces, desde la lengua castellana nosotros llegamos a este mundo como bebés y a partir de ahí nuestra familia empieza a, bueno, sí, darle la teta al bebé, cambiarle los pañales, cuidarlo, bueno, toda una serie de situaciones que después hace que ese bebé, mientras se va desarrollando, porque es alojado por un otro, porque hay un sujeto de cuidado que lo habita, o que permite ser habitado, ese bebé empieza a hacer experiencias de, qué sé yo, aprender a caminar, empezar a hablar después. Entonces, todas esas experiencias de aprendizaje justamente, son experiencias con la realidad. Pero bueno, esa realidad es subjetiva. O sea, sigue siendo, el marco común sigue siendo la lengua castellana o el lenguaje en sí, y después ese niño, esa niña van a empezar a hacer sus propias experiencias. Entonces, la realidad, si bien es una, a la vez también es singular, es de cada uno de nosotros, porque incluso los gemelos o los mellizos no tienen las mismas experiencias. O sea, fíjense, dos bebés que nacen el mismo día, son de la misma madre, los mismos padres, pueden tener experiencias totalmente distintas y pueden pensar el mundo de forma diferente. Y eso tiene que ver con cómo esas experiencias que hacen son aprendidas por ellos, digamos, cómo se interiorizan. Entonces ahí aparece también esta cuestión de que en la realidad, o sea, en el marco de la realidad hacemos experiencia, pero también las interiorizamos. Acá, por eso también es tan importante este concepto de aprendizaje de Pichon. Fíjense que eh, él habla del cono invertido, que lo figura, voy a ver si puedo compartir pantalla de eso. Esto. Ahí. ¿Se ve? Sí, creo que sí. El cono invertido justamente tiene que ver con esto que ven ahí, este circulito amarillo, es lo espiral que él dice, ¿no? En la base, la parte de arriba donde dice afiliación, comunicación, esto sería lo que se ve, lo que uno puede observar de la experiencia, de un grupo, por ejemplo. De un grupo o de una persona. Después nos vamos a meter más en la noción de grupo y demás, así que hoy seguramente haya muchas ansiedades básicas, después lo vamos a ver, vamos a poder charlar y ponerle palabras. Eh, pero bueno, para no adelantarnos demasiado, cuando vemos esta parte esta base, digamos, donde dice afiliación comunicación, eso que está ahí sería la base del grupo, o del vínculo, mejor dicho, del vínculo entre una persona y otros objetos, que en este caso, como digo, puede ser el marco de este grupo operativo que estamos empezando a instalar. Lo que está ahí arriba es lo que se ve eso, digamos. Por abajo de esa base, cuando aparece la parte de cooperación, aprendizaje, pertinencia, tele, eso es lo que no se observa del grupo. Y el núcleo de todo eso es lo que está abajo de todo, que es esto que mencioné, de, bueno, el miedo a la pérdida, el miedo al ataque, que bueno, que tiene que ver con las ansiedades básicas de cualquier tipo de vínculo que se genere en un primer momento.
Lo que está señalado ahí como espiral amarilla representa el proceso de aprendizaje. Cuando el proceso de aprendizaje es saludable, es decir, hay una verdadera intención de aprender cualquier cosa, no se trata solamente de aprender un texto o lo que sea, sino me refiero a aprender en la vida, o sea, hacer de una experiencia un aprendizaje, a eso me refiero cuando digo aprender. Cuando eso funciona, debería funcionar así de manera espiralada. Vuelvo a lo mismo, al ejemplo del auto. Capaz que quienes en las primeras lecciones de manejo, nadie sabía manejar, se le paraba el auto, capaz que iba andando bien y quería hacer una subida y se la apagaba. Bueno, eso pasa al inicio. En la medida que vamos repitiendo esa experiencia, vamos adquiriendo herramientas para hacerlo cada vez mejor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí, en este ejemplo que estoy dando, en esa experiencia concreta de aprender a manejar, bueno, cada vez lo vamos haciendo mejor porque efectivamente el aprendizaje como proceso se da de manera espiralada. Es decir, se repite la situación, se repite la experiencia y cada vez se va haciendo mejor, digamos. Hay un aprendizaje. Ahora, sí, no sé, supongamos que una persona que tuvo un accidente de auto y no sabía manejar, quiere aprender a manejar y cada vez que intenta aprender a manejar no puede, o le pasa, qué sé yo, tiene un ataque de pánico o lo que sea que se le ocurra, bueno, ahí podemos decir que la experiencia no es espiralada, no se aprende, sino que hay algo que no está permitiendo que esa persona pueda hacer de esa experiencia un aprendizaje. En este caso, un trauma, pongámosle, ¿no? Y ahí aparece esto que dice ahí, resistencia al cambio, miedo a la pérdida, miedo al ataque. Sería esto que decía hoy de las ansiedades básicas. Si no puede aprender a hacer eso, bueno, habrá que trabajar para que esa ansiedad que, como digo, son inconscientes, esa persona capaz que no lo sabe, capaz que tuvo ese accidente y nunca registró a la hora de sentarse a aprender a manejar que esa experiencia del pasado no lo había podido resolver. Entonces, en ese sentido, es algo que no le permite hoy, en ese presente, hacer de esa experiencia un aprendizaje. ¿Se entiende un poco cómo va? Una pregunta, profe. Ajá. ¿Pertinencia qué significa? La pertinencia lo vamos a ver también más adelante, pero tiene que ver a que cuando el grupo operativo ya empieza a resolver su situación y empieza a haber una cooperación y está conformado efectivamente el grupo, cuando se pasa de los primeros tiempos del grupo, quiere decir que ya está centrado o centrada en la tarea del aprendizaje, que se está logrando eso. Por eso también está casi lo último, porque en este esquema de cono invertido, poder conseguir la pertinencia y hacer que el grupo funcione efectivamente, que circule la situación de aprendizaje, lleva su tiempo. O sea, nosotros no podemos decir hoy, en esta primera clase donde nos podemos encontrar, no podemos decir que somos un grupo operativo, aún. Lo vamos a empezar a constituir, en la medida de que alcancemos la pertinencia. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una Sí. duda. O sea, por ejemplo, uno en un deporte, ¿no? Está practicando un deporte, se cae, se lastima y después le da miedo, que sería como, no sé, capaz como una frustración. Ajá, Eh, la frustración vendría a ser la exacto. resistencia. Sí, sí. O sea, yo lo trasladé a eso, pero puede ser cualquier cosa en realidad. Totalmente, digamos, o sea, se va a cortar de la grabación seguramente, pero si se corta volvemos al link o subo un link nuevo, ¿saben? Eh, exactamente, lo manifiesto, que es la base,